Bueno, un gusto saludarte. Este es el primer capítulo de una serie de videos que quiero entregarles sobre el espacio cuántico para que complementen con los que han tenido la formación en el doble cuántico y los que no, pues que se vayan entrenando. Vamos a ayudarle un poco al doble cuántico a estar en coherencia con la labor que hacemos en generar los mejores futuros y vamos a ver en estos capítulos que no sé cuántos sean, este es el primero, en cómo podemos apoyar esa labor de acceder al espacio cuántico y sincronizarnos con esos mensajes del doble cuántico que están llegando cuando hacemos el ejercicio, que está aquí en el canal. Entonces, si no has visto estos videos, si me ayudas suscribiéndote, excelente, excelente para que seas parte del contenido que me comprometo a divulgar para beneficio de todos. Bueno, entonces lo primero que vamos a recordar es que tenemos un doble, ¿cierto? Y un doble que está en un nivel dimensional diferente, digámoslo así, un doble que nos puede volver a llevar al origen de donde venimos, que es como esa chispa cuando decidimos venir a esta dimensión. Entonces ese doble, mientras no hablemos con él, pues está silencioso, pero en el momento que lo hacemos consciente tenemos ese vínculo especial que hace que podamos preguntarle cuáles son los mejores futuros que podemos generar. Eso es parte del doble cuántico, pero ahora me voy a referir aquí a lo que es cómo podemos aportar a la creación consciente en el espacio cuántico, que es diferente a todos los tipos de creación, de pensar positivo, de repetir cosas. La creación en el espacio cuántico es diferente porque tiene una característica y es que ya es inmediata. Cuando tú haces una estrategia de pensar positivo, de repetir una frase, de tener un hábito, estás esperando un resultado en un tiempo prudencial, ¿cierto? Estás poniendo un espacio, tiempo mientras se dan las cosas y se alinean las cosas adentro, porque siempre es adentro para que se manifiesten afuera. En el espacio cuántico es diferente porque, como su nombre lo dice, es un salto cuántico. Es decir, hoy estoy en esta situación y con un salto cuántico estoy en otra positiva que he querido generar y no tengo que esperar ningún espacio de tiempo, como una sanación espontánea, como un cambio espontáneo en una situación que estoy viviendo en mi vida. Entonces, esa es la diferencia con las manifestaciones del espacio cuántico a los ejercicios tradicionales que hemos visto en conciencia. El espacio cuántico es ya. Un salto cuántico se da aquí y ahora en este momento específico ya. Entonces, en este momento estoy acá en mi casa, pero con el espacio cuántico, entonces tengo otra casa que logré adquirir en otro sitio y se dieron las cosas, pero ya para hacerlo de manera inmediata, ya porque es el manejo del espacio cuántico y vamos a ver qué significa eso para que todos lo apliquemos, ¿no? Y lo pongamos en práctica sobre todo en nuestra vida. Entonces, ¿cuál es el camino tradicional que nosotros llevamos, sí? El camino tradicional es siempre pensar, hacer y ser, ¿sí? Entonces, eso es lo que hacemos en estas tres dimensiones, ¿cierto? Y de esta manera actuamos con el espacio cuántico hasta ahora de manera inconsciente, porque pensamos no muchas veces no de manera consciente, sino lo que nos llega a los demás, ¿no? Los pensamientos que del entorno, del sitio donde estoy, de las realidades consensuadas que tengo. Entonces, a veces, la mayoría de las veces, los pensamientos que yo tengo no son míos. Entonces, sería bueno empezar a tener mis pensamientos y cuidar mis pensamientos. Hacer. El hacer muchas veces tampoco es mío porque hago lo que dice el grupo, lo que dicen los demás, lo que dice mi familia. Entonces también tengo que comprometerme con que el hacer sea mi hacer y por supuesto el ser. Y esos tres, la idea es un objetivo para todos, es que estén en coherencias, lo que pienso, lo que hago, lo que siento, ¿sí? Una incoherencia y algo que nos aleja de manifestar en el espacio cuántico es que el pensar sea diferente al hacer o el ser, ¿sí? Y eso a veces no nos damos cuenta. Cuando hay esa incoherencia, que yo lo voy a llamar incoherencia cardíaca, después más adelante vemos por qué, es más difícil manifestar en el espacio cuántico, ¿cierto? Y el trabajo para mi doble es mucho más complicado y mucho más difícil, porque yo pienso una cosa, hago otra y siento otra. Entonces,
ese que está ya en otra dimensión no entiende. Un momento, pero piensas esto, pero cuando haces no es lo que piensas y cuando eres es de una forma diferente. Entonces lo primero es tener coherencia entre lo que pienso, siento, digo y hago. Y eso se hace poco a poco porque no muchos todavía tenemos esa costumbre, esa incoherencia. Entonces empecemos con cosas pequeñas. Cuando aprecio la belleza de la naturaleza, lo pienso, lo siento porque camino sobre ella, lo hago porque cuido los animales, entonces es algo sencillo que me hace entrar en coherencia y así en todos los temas de la vida. Los desafíos más grandes son afuera en la matriz, por ejemplo en un trabajo, aunque piensa, sienta y diga cosas, no siempre hago lo que realmente siento, porque por miedo a que me despidan o por miedo al rechazo, en un grupo donde estoy, en un equipo donde estoy, generalmente me dejo llevar es por la realidad consensuada del grupo donde me encuentro. Entonces es importante tener esa valentía de tener coherencia entre lo que pienso, siento, digo y hago. Es fundamental para manifestar en el espacio cuántico. Cuando no lo hago, pues esa materialización de las cosas se va a demorar, ¿sí? Entonces hay que tener eso presente. Vamos a ver algo de la fisiología de la creación que es con respecto al cerebro. El cerebro es solamente una interfase, o sea, en el cerebro no hay nada. Es una interfase que nos permite comunicarnos con el espacio cuántico. Pero si el cerebro se llega a dañar, digamos que lo que perdemos es esta comunicación con esta dimensión, pero nosotros seguimos en conciencia. Es decir, una persona que está en coma tiene su conciencia plena, totalmente activa y dispuesta. ¿Qué es lo que lo diferencia? Que como tiene dañado el cerebro, que es esa interfase, como ese radiecito, ese celular que nos permite enlazar con el espacio cuántico, pero no puede manifestarse o comunicarse en esta realidad. Pero el cerebro, aunque dice que tiene zonas de donde está el lenguaje, pues sí, es la zona que vincula la comunicación con ese espacio cuántico del lenguaje, ¿sí? Y entonces, pues tenemos un cerebro racional, un cerebro femenino, que ustedes ya lo saben. El cerebro de derecho acá es el intuitivo, el femenino, que es el que buscamos desarrollar o equilibrar con el cerebro lógico, que es el racional, que es el cerebro izquierdo, que es la parte derecha de nuestro cuerpo. Cuando somos muy lógicos, también alejamos esa manifestación de creación en el espacio cuántico, porque la lógica nos dice, esto no se puede hacer, esto es imposible, nunca se ha hecho así. Pero cuando nos volvemos más intuitivos, más del lado femenino, o sea, siendo hombre yo puedo tener una orientación de creación femenina e intuitiva, que es lo que buscamos desarrollar, y siendo mujer podría tener una orientación racional totalmente masculina. Pero lo que buscamos es un equilibrio del camino del medio, ¿no? Lo racional lo necesitamos pues para vivir esta realidad, pero hay que desarrollar en lo posible mucho más lo intuitivo para poder hacer la conexión con ese espacio cuántico, ¿no? Como las brujas de antes, las mujeres de sabiduría, digámoslo así, que llevaban a la hoguera porque tenían muy desarrollada su intuición y las hacía ver como una amenaza y diferentes ante la gente tradicional que no podía hacer eso, ¿no? Entonces, lo que me da miedo, entonces lo acabo. Y eran mujeres de sabiduría porque tenían muy desarrollado esa parte de su cerebro intuitivo femenino. Entonces el cerebro pues tiene un componente fisiológico y adentro tenemos un cerebro reptiliano. Cuando veamos civilizaciones extraterrestres, los que han visto ya los 7 videos, voy a subir más de esos videos, nos dimos cuenta que en nuestra creación del ser humano por acuerdo, se nos introdujo un componente reptil, o sea, de reacción de reptil. ¿Cuál es el componente reptil? De pelear, huir, de discutir, de irme a las más bajas vibraciones, de dominar, de ser el mejor. Ese es un cerebro y un instinto que está y una reacción que está dentro del ser humano que debemos aprender a controlar, ¿ok? Entonces, el cerebro es como esa interfase que nos une con el espacio cuántico y une nuestro cuerpo, nuestro sistema nervioso autónomo, nuestro sistema nervioso periférico. Entonces, eso es lo que hace el cerebro, es como un aparato donde tiene unas interfaces que nos permiten acceder al espacio cuántico. Pero ¿qué espacio cuántico estamos accediendo nosotros?
Pues nosotros actualmente estamos en el mismo espacio cuántico que es al que nos lleva la rutina, ¿sí? Entonces, si hay una rutina muy marcada en nuestras vidas, nuestro cerebro está accediendo siempre la misma zona de ese espacio cuántico, no está yendo a otras. Entonces, siempre las cosas van a ser igual, porque yo estoy solo moviéndome a ese espacio, a ese puntico del gran espacio cuántico, que es mi trabajo, mis problemas, mis situaciones, mi economía, casa, carro, beca, propiedades, parte financiera, el COVID, lo que veo en televisión. Entonces, esa rutina me lleva a que solamente me enfoque en esa parte del espacio cuántico que es tradicional para mí. Lo demás no es posible que yo lo acceda. O sea, en este momento yo no lo puedo acceder porque realmente no lo conozco. Perdónenme, pongo el celular en modo vibración para que, silencioso para que no nos vaya a interrumpir. Entonces, la rutina es eso, que solo me voy a ese pedacito del espacio cuántico. ¿Y qué pasa con el otro 99.999% que no accedo? Pues ahí está disponible, pero nunca voy a llegar a él porque la rutina hace que solo acceda siempre a lo mismo. Entonces, Albert Einstein decía, si buscas resultados diferentes, haz cosas diferentes. Esa frase tiene un sentido muy profundo. ¿Por qué? Está diciendo, accede a otros lugares del espacio cuántico. Cuando yo hago algo diferente, cuando siento una emoción diferente a lo que siento, a la que siento tradicionalmente, cuando me arriesgo, estoy abriendo otras oportunidades en el espacio cuántico. Estoy experimentándolas. Y cuando soy capaz de vencer el miedo a experimentarlas, algo pasa y empiezo a acceder y a enlazar otros espacios cuánticos y otras potencialidades de futuros posibles que están ahí que nunca me he atrevido a experimentar. Entonces, fíjense, como estamos tan acartonados en la rutina diaria, solo un pedacito del espacio cuántico. Cuando salgamos de ahí y experimentemos nuevas cosas, nos abramos a nuevas cosas sin miedo, vamos a empezar a acceder nuevas potencialidades dentro del espacio cuántico, que es lo que buscamos para tener una creación consciente en ese espacio cuántico. Bueno, entonces, ¿cuál es, qué es fundamental nosotros? Para nosotros acá en esta realidad para el espacio cuántico, ¿cierto? La experiencia. ¿M? No el conocimiento, no de que me cuenten que eso allá es muy bonito o que es muy peligroso, sino lo que realmente hace un cambio en mí, en mis potencialidades del espacio cuántico, es experimentar eso que me están contando y me están diciendo. Si yo no lo experimento, voy a seguir siempre en el mismo espacio cuántico. Entonces, por eso hay que abrirse a la experimentación. Entonces, cuando yo tomo un nuevo tema, por ejemplo, un nuevo desafío, como tocar un instrumento, pongámoslo así, si yo esa hora de ensayo, de enfoque juicioso, como dice ahí en ese tema, hace que se activen conexiones neurológicas nuevas en el cerebro, que se llama un proceso que se llama neurogénesis, que permite que yo acceda a otros lugares del espacio cuántico que nunca había experimentado, que nunca había eh, mm, vivido, ¿cierto? Entonces, esas nuevas conexiones neurológicas amplía mi acceso a otras potencialidades, entonces es un buen camino. La que yo recomiendo siempre es aprender un arte, por ejemplo, tocar un instrumento, pintar, eso es extraordinario y fabuloso para generar nuevas conexiones neurológicas que nos lleven a otras potencialidades del espacio cuántico y las potencialidades son futuros posibles, ¿cierto? Pero vamos a escoger solo los positivos, los que nos mejoran, los que nos traen el mayor beneficio para nuestro camino en esta encarnación que estamos llevando a cabo. Entonces, ¿qué es importante? Arriesgarse a cosas nuevas, a experiencias nuevas, a tener nuevas sensaciones, a hacer lo que yo nunca he hecho, a no tener miedo, ¿sí? Entonces eso hace una diferencia porque se amplían mi acceso a las potencialidades por medio del cerebro, a ese espacio cuántico que he tenido toda la vida sin experimentar, ¿cierto? Entonces, ¿qué es importante acá nosotros? Alimentar el espíritu.
¿cierto? Entonces, ¿cómo alimenta uno el espíritu? Por ejemplo, en esto, un lugar como esto en la naturaleza o una lectura como lo que aparece en la figura en la naturaleza, ¿cierto? Es lo que hace diferencia. Al espíritu no lo alimentan lo tradicional de la Matrix, centros comerciales y de un lado al otro las compras. Esa es una conexión con el alma, ¿m? Que se necesita también para esta realidad y para vivir acá, pero la conexión con el espíritu va más allá, va, es una conexión con la madre tierra, con lo profundo, por ejemplo, de una melodía musical, de tocar un instrumento llega al espíritu, comprometerse con un ejercicio, con una rutina especial para mi beneficio es llegar al espíritu, la lectura de lo que me gusta es llegar al espíritu, caminar por un bosque como el que aparece ahí es conectarse con el espíritu y despertarlo. Y cuando yo hago eso, activo nuevas potencialidades en el espacio cuántico sin darme cuenta. Y sin ir a la naturaleza y decir, es que vengo a activar nuevas potencialidades, simplemente estando allá, sucede eso mágicamente y hay que tenerlo bien presente. Cuando yo les digo en algunas sesiones, vayan al mar, a la naturaleza, es porque eso permite que se abran nuevas posibilidades en el espacio de todas las posibilidades que es ese campo cuántico donde todos tenemos acceso y donde por ahora solo estamos accediendo el 0.000000001%. El resto lo tenemos sin explorar, porque estamos siempre llevados por la rutina. Entonces, ese es el alimento del espíritu. Entonces, ¿qué es lo que nos han enseñado a los que estamos en un camino de conciencia siempre, ¿no? La creación con frases empoderadoras, fijar un hábito de 21 días y repetir algo, hacer la cuarentena al doble, ¿cierto? La creación en el espacio cuántico, si yo tengo una manera diferente de sentir, de pensar y de hacer las cosas, puedo acceder a otras potencialidades, entonces esto se manifiesta aquí y ahora, en este mismo momento, como hacía el Maestro Jesús, simplemente al sincronizar con el espacio cuántico, para él era posible convertir el agua en vino en las bodas de Noemí, en las bodas de Caná, que simplemente era hacer una transición a un espacio diferente, un espacio-tiempo diferente, cultivar el vino, traerlo, ponerlo en las vasijas y hacer ese cambio instantáneo en otro espacio-tiempo. Entonces yo podría manifestar con fuerza cualquier cosa que quiera en este momento, no sé, una fruta, lo que sea de esta realidad, si tengo esa conexión especial con el espacio cuántico. La diferencia con otras técnicas es que para el espacio cuántico no hay tiempo, ¿sí? No hay que esperar. Si yo estoy conectado con él, la manifestación es inmediata. Y el ejercicio del doble tiene como objetivo la cuarentena porque tiene como objetivo educar, digamos, la estructura mental del ser humano que se mueve en 12 casas del zodiaco, cada una tiene una transición de 3 días, son 12 por 3, 36 más 3 días de acople, son 39 días que son la cuarentena. Entonces, por eso la cuarentena son esos días, porque si al tercer día se manifiesta algo, solo he trabajado uno de mis aspectos de las 12 casas del zodiaco. Entonces, por ejemplo, solo trabajé el dinero, pero no trabajé ni la familia, ni lo externo, ni el extranjero. Y todas esas 12 casas tienen que estar trabajadas de manera integral para educar a mi mente a una nueva manera de manifestar realidades. Por eso es la cuarentena. Después de que hagamos eso, ya la manifestación van a ver que es inmediata, ¿cierto? O sea, el espacio cuántico tiene esa particularidad y la conexión con las cosas especiales de la vida. Hay una estructura dentro de nosotros que es el cerebelo, que es el que se encarga de automatizar las funciones, ¿no? Entonces, cuando uno aprende algo nuevo, por eso hay que estar siempre aprendiendo. Cuando aprendes a conducir, al principio es todo un desafío, ¿no? Porque tienes que tener la atención en todo, descubrir cómo son los cambios, o bueno, si es automático, coordinar los pies, los espejos, etcétera. Entonces, mientras eso se aprende, digamos que el cerebelo está como adquiriendo esa interfaz hasta que un día lo incorpora y ya lo hace automáticamente. Entonces ya cuando tú manejas,
puedes ir manejando y no te das cuenta qué hiciste, por dónde cogiste, a qué hora llegaste, porque es algo que ya está automatizado adentro. Entonces lo que está automatizado, y si nos quedamos en los procesos automatizados, nunca vamos a acceder a nuevas potencialidades en el espacio cuántico. Por eso siempre hay que hacer cosas nuevas. Y el cuerpo, este cuerpo que es una bendición, es muy eficiente y muy sabio en todo. Cuando tú lo entrenas, por ejemplo, haciendo un ejercicio, al principio va a ser difícil, ¿sí? Después va a haber una automatización de la función y vas a empezar a disfrutarlo. Si al principio en bicicleta podías ir solamente 1 kilómetro con mucho sufrimiento, después tal vez de 3, 6 meses vas a disfrutar ese kilómetro y te va a parecer muy sencillo porque ya hay una automatización y un acondicionamiento de la función. Eso lo que quiere decir es que estamos siempre con una configuración que nos permite experimentar más y más cosas, más y más escenarios, más y más ambientes, más y más realidades, específicamente para poder acceder a este espacio cuántico. Bueno, entonces, digamos que el ser humano como crea, pues desde la mente, cuerpo y alma, digamos que es como crea en esta realidad, ¿no? Más encima de esta realidad está el espíritu, que es la conexión con todo. Pero así lo hacemos. Tenemos que comenzar con la mente, paso a paso. Entonces, leyendo, haciendo los ejercicios, viendo este tipo de videos, como para despertar esa inquietud. Después, actuando con el cuerpo, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cómo voy a poner en práctica esto? Y esto es fundamental, ¿no? No basta de que, veo esto y recibo información, pero nunca pongo en práctica porque no tiene sentido, me voy a quedar en la rutina. Entonces cuando pongo en práctica es con el cuerpo, y cuando incorporo ya esta realidad es con el alma. Y más arriba está la conexión con el espíritu, ¿cierto? Así es que se hace la manifestación. Entonces el desafío más grande es poner en práctica esto que aprendemos. Y es duro cuando viene una situación de entrenamiento, porque mientras todo esté tranquilo, yo pienso que estoy muy conectado, soy muy espiritual, todo me sale perfecto por mi conexión, pero cuando llega una noche oscura del alma, es cuando tengo que poner a prueba todo lo que he aprendido en mi meditación, y va a ser difícil. Ustedes se van a dar cuenta que cuando eso pasa van a decir, no, pero yo cómo puedo hacer esta meditación si con ese problema que tengo. Ahí es cuando empieza el desafío de aprender y de poner en práctica todo eso que he recibido, ¿cierto? Toda esta información que he recibido, a aprender a aceptar, a valorar, a aprender la neutralidad. Claro, no se va a poder todo el tiempo porque puedo estar neutral 1 hora y después el problema me saca de ahí, la parte económica, pero ese es mi entrenamiento, ¿no? Entonces, esos son los escenarios que nos da este planeta para entrenarnos, porque mientras no pase eso, pues todos creemos que estamos iluminados, pero realmente la confrontación con las noches oscuras del alma es las que nos permiten entrenarnos en poner en práctica y en validar estas herramientas de conciencia que estamos estudiando, ¿no? Entonces, cuando uno las pone en práctica y por lo menos 1 hora decide estar neutral a pesar de los problemas, decide alejar los pensamientos negativos, así sea 10 minutos, poquito a poco se da cuenta que va pudiendo más y más y más hasta que puede permanecer tranquilo, y ahí es cuando la manifestación en el espacio cuántico se da de manera inmediata. Antes no, ¿por qué? Porque estoy generando pensamientos de desarmonía. Esto no va a ser, ¿cómo me va a pasar esto a mí? ¿Por qué sucedió? Entonces estoy accediendo a potenciales futuros negativos en el espacio cuántico que no me llevan a mi objetivo. Cuando llego a la neutralidad y lo logro, aún en medio de la tormenta, por ejemplo, 10 minutos al día, 15, hago la diferencia, porque entonces estoy con esa calma accediendo a ese sitio donde están los mejores futuros potenciales positivos. Entonces fíjense que es un desafío personal, ¿no? O sea, nadie lo puede hacer por ti. Tú tienes que ponerlo en práctica, y es la única manera de validar lo que estamos aprendiendo en todos estos espacios donde estamos mirando las cosas. ¿Cuál es la realidad tradicional? ¿Cierto? La realidad tradicional, yo creo que es que, volviendo a la imagen que teníamos anteriormente, es esta, ¿cierto? Nos preocupamos por los temas de la salud, entonces hay que ahorrar en la juventud para porque cuando esté viejo voy a estar enfermo, ¿no? Esa es la creencia de muchos, entonces hay que tener ahorrado para la salud.
hay que tener una profesión para poder vivir. Me muevo con ese espacio cuántico de los amigos, de la familia, del dinero, que es el mayor desafío, ¿no? Porque cuando se acaba este mecanismo de control que es de este planeta, pierdo la calma, pierdo la integridad, ¿sí? Y la parte de los sueños, que es algo positivo, la parte del amor, esa es la realidad donde yo me muevo siempre, ¿cierto? Busco estar siempre saludable o si no, ahorrar al futuro potencial negativo que cree, donde mejor ahorro aquí para que en el futuro, cuando esté solo o cuando esté enfermo, tenga dinero para costearme la clínica o el sitio donde voy a vivir. Entonces ya tengo programado ese futuro potencial negativo, pero es la forma tradicional de hacerlo. Mi carrera, entonces me enfoco solo en eso. Mis amigos, cuando tengo los amigos no busco hacer más amistades, entonces siempre me muevo en la misma realidad. Mi familia y nada más, y la familia jala mucho en el sentido de que tiene acuerdos ancestrales a los que tenemos que ceñirnos y obligatoriamente la familia nos presiona para que hagamos lo mismo que se ha hecho durante muchas generaciones. El dinero, el dinero pues que nos puede sacar de nuestro centro cuando son desafíos económicos son muy duros, son bastante confrontantes, entonces son unas buenas etapas de entrenamiento para poder manifestar la neutralidad. Los sueños, que es la creación que hacemos de manera consciente, pero cuando no conocemos esta información, hacemos creaciones que no son armónicas. O sea, si a nosotros nos dieran ahorita la oportunidad de que todo lo que pensemos se haga realidad durante 10 minutos, ¿tú tomarías esa oportunidad? Algunos dirían no, no porque a veces pienso cosas que no son positivas, entonces manifestaría eso. Algunos que tengan neutralidad ya en el corazón y en su manera de vivir, dirían sí lo aceptaría, porque en esos 10 minutos podría manifestar de manera inmediata las realidades armónicas que estoy generando. Pero no todo el mundo aceptaría ese don. El amor, que es la conexión con los que tenemos al lado, y aquí hablamos bueno, en la tierra hablamos del amor, que es como un apego a una persona, a una cosa, pero vamos a llevarlo de una manera más elevada al amor incondicional, ese amor incondicional que debería ser en todo sentido, con mi pareja, con los demás, con mis amigos, pero no siempre es así. Digamos, cuando hay un espacio cuántico que estamos restringidos a solo un puntico específico, es el amor del apego, de yo te amo si tú haces esto o aquello. Pero hay que dar un salto más hacia el amor incondicional que está en el campo del corazón, ¿cierto? Bueno, esa es la realidad tradicional y ahí nos movemos. Entonces, por eso es importante hacer cosas nuevas. Y en este concepto que es la neurogénesis, y anteriormente los investigadores creían que las neuronas no se regeneraban, ¿cierto? Ahorita les voy a mostrar en unas investigaciones de un biólogo, de Bruce Lipton. Entonces, este proceso de análisis de la neurogénesis descubrió que cuando yo aprendo nuevas cosas, cuando experimento nuevas emociones y sensaciones, ¿sí? En 4 días, nuevas neuronas se generan y mi ADN cambia con respecto al nuevo sentir que estoy incorporando. Ojo, cuando yo hago nuevas cosas, ¿cierto? Cuando experimento nuevas emociones, cuando me doy la oportunidad de experimentar nuevas sensaciones, estoy hablando de cosas que me llaman la atención, que me gustan, pero que por miedo no he querido hacer, en 4 días hay nuevas neuronas que generan un cambio especial también en mi ADN. Ojo con eso, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? De manera automática mi ADN empieza a cambiar con respecto a lo que me hace sentir ese deporte que empecé a practicar, esa nueva relación que me atreví a tener, esa nueva moda de vivir en otro país donde me atreví a tomar el desafío, ¿cierto? Entonces, ese nuevo sentir hace que algo pase en mi ADN y cambie. Eso lo llama un biólogo como Bruce Lipton epigenética. Es decir, que lo que hago en el ambiente tiene un efecto positivo, en este caso sobre mi ADN, y también puede tenerlo negativo, pero aquí vamos a hablar de solo los potenciales positivos. Cuando experimento nuevas realidades que hago, accedo a nuevos espacios de esa realidad cuántica, ¿cierto? Entonces, mi ADN tiene un cambio positivo y entonces tengo ya una habilidad mayor, tengo una concentración mucho mejor, un nivel de conciencia más alto y soy influenciado por ese ambiente que me he creado. Pero si me quedo siempre en lo mismo,
y no actúo, no hago cosas, así yo me lea todos los libros que quieran, me vean todos los videos que quieran, vaya a todos los cursos de meditación y conciencia que yo quiera, todos los retiros, siempre voy a seguir en lo mismo, ¿sí? Porque no estoy experimentando nuevas sensaciones, no estoy arriesgándome a poder acceder a esos nuevos espacios de la realidad cuántica donde están todas las posibilidades, ¿cierto? El espacio cuántico son ese lugar de todas las posibilidades donde están, las que fueron, las que han sido y las que serán. Entonces, donde allá no hay espacio, no hay tiempo, puedo acceder a lo que realmente quiera manifestar. Esa es una característica muy especial del ser humano que llama mucho la atención a las civilizaciones, digamos, de otros planetas más avanzadas, que ven ese potencial que hay dentro de nosotros y no es así en todas las civilizaciones. Entonces, somos unos creadores conscientes. Y como creadores conscientes podemos tener realidades muy armoniosas cuando lo hacemos positivamente o realidades catastróficas cuando nos dejamos llevar y no tenemos el control. ¿Ok? Entonces, esta es la epigenética, que es una condición especial del espacio cuántico, ¿cierto? Ese señor Bruce Lipton, que aparece en Gaia, en varios canales de conciencia, sobre todo en Gaia, nos dice que el entorno es el que transforma nuestra biología, ¿cierto? Entonces, por eso hay que cuidar mucho el sitio donde yo vivo, donde yo estoy, donde yo soy, ¿m? Con quién vivo. ¿M? Sí es cierto que a veces las personas con las que vivo son mi correspondencia, pero si yo puedo salir de ese sitio, debo hacerlo. Porque ese sitio está influenciando sobre mi biología. Por ejemplo, hay casas, hay lugares, hay equipos, hay trabajos que enferman solamente con estar ahí, ¿sí? Yo no menciono la empresa, pero en una empresa que estaba todo el mundo, cada semana eran incapacitados, incapacitados. Era un trabajo que enfermaba por las condiciones que habían de baja vibración en el entorno, entonces se generaba eso de manera automática. Entonces, ¿qué es lo que busca uno? Pues ir a un sitio donde haya una buena conexión, encontrar, como dice Don Juan, ese sitio, como dice el libro de las enseñanzas de Don Juan, ese lugar donde tú recargas tu energía, que ojalá tu casa sea tu sitio y que procures estar rodeado del mejor ambiente. Si ya por correspondencia te tocó, porque es un familiar, bueno, entonces entrénate en la neutralidad. Acuérdate que la neutralidad es el fundamento para que esos arcontes no nos influencien, como mostraba yo en un video anterior. Entonces, es importante el entorno, con quién vivo, dónde estoy ubicado, qué hago, dónde trabajo, ¿sí? Todo eso afecta a nuestra biología, es decir, me enferma o me mejora. A veces simplemente con cambiar de ambiente, cambiar de lugar, una persona se mejora. Estoy hablando mentalmente y físicamente porque el sitio donde está es de una vibración muy fuerte, muy baja, que impacta sobre su biología. Y también los sitios abiertos como la naturaleza, de mucha conexión, de mucho amor incondicional, pues impactan la biología positivamente. Bruce Lipton, que es el que habla de epigenética, dice que los pensamientos positivos tienen un efecto sobre el comportamiento y los genes, ¿cierto? Pero solo cuando estamos en armonía, ¿sí? Entonces, es importante esa neutralidad. Así yo esté pasando por una situación dura, hacer un ejercicio donde media hora al día o 10 minutos pueda estar en esa neutralidad. En estas investigaciones de Bruce Lipton, él se dio cuenta que solamente menos de un 5% de las enfermedades realmente son genéticas. Enfermedades que atribuían como a temas genéticos en realidad son enfermedades que son resultados de la influencia del entorno sobre la persona, o sea, porque el entorno modifica los genes. Eso es lo maravilloso que descubre Bruce Lipton, ¿no? O sea, los genes se modifican por el entorno y por el pensamiento. Los rusos también descubrieron de una manera muy avanzada que el ADN cambia con el pensamiento, ¿no? Increíble, ¿no? Y uno dice, no, pues ya nací con ese ADN, no hay nada que hacer. Y ellos descubrieron que con el pensamiento voluntario, sostenido y dirigido, como decía Gerardo Smedley,
puedo generar un cambio positivo sobre el ADN, voluntario, porque decido enfocarme en ese pensamiento sostenido, porque a pesar de las circunstancias que son confrontantes, logro sostener un pensamiento de neutralidad lo más que pueda al día, unos minutos, unas horas, unos momentos especiales, y dirigido porque estoy enfocado a que voy a acceder a ese espacio cuántico donde hay una solución inmediata o un camino del mejor futuro a todo lo que estoy experimentando en este momento, ¿cierto? Y los pensamientos negativos, así como también tiene un efecto duro, ¿sí? En esta Matrix, como está configurada hoy, como estamos llegando a la luz, se pueden encontrar situaciones de más negatividad, ¿no? Porque cuando la luz está llegando, la negatividad se acrecienta. Entonces, los pensamientos negativos tienen la particularidad y es que inmediatamente bajan tu energía. Los positivos tienen un impacto sobre tu energía, pero es un poco a largo plazo. Entonces, cuando se mantiene un pensamiento positivo, el impacto es silencioso. Y cuando esa persona que piensa positivamente mantiene su neutralidad, acuérdense del video de los arcontes, para que no pueda ser, digamos, alguna cosa contaminada por esos arcontes, hace que todo el espacio cambie. Greg Braden dice que cuando la raíz cuadrada del 1 por 1000 de una población está en conciencia, el cambio de la población hacia situaciones de futuros potenciales positivos es automático. Es decir, el 1 por 1000 de una empresa o un grupo de 1000 personas, pues es una persona. Y la raíz cuadrada es 1. Entonces, con una persona que esté en esa neutralidad, sin hacer nada más, sin hablar, sin decir sigan mi ejemplo, simplemente con eso, se va a crear unas condiciones positivas para generar un buen ambiente, ¿ok? Entonces es importante comprender que esas creencias positivas y negativas, algunas que son consensuadas, culturales, afectan la biología, ¿sí? Cuando conocemos eso, ya empezamos y tenemos una herramienta para generar un mejor futuro y un mejor acceso al espacio cuántico, ¿no? Que es lo que vamos a hacer de aquí en adelante, ¿cierto? Entonces, voy a tener ya en mi conciencia que esas creencias o esas realidades consensuadas o eso que me dijo la cultura, el grupo familiar, etcétera, 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 ¿cierto? Puede influir positiva o negativamente sobre mi biología. Cuando tengo la certeza y la conciencia de eso, puedo empezar a generar una realidad mucho más saludable y mucho más feliz, ¿cierto? Mucho más armónica. Entonces, eso es lo que vamos a hacer de ahora en adelante, poner en práctica esto. Y esto que estamos mirando en este seminario que dicté hace ya bastante tiempo, pero pues se los pongo a disposición con mucho cariño a todos ustedes, ¿cierto? Y la definición de epigenética es la que ustedes ven ahí, el estudio de los mecanismos que regulan la expresión de los genes sin una modificación en la secuencia del ADN. Entonces, los genes sin modificar el ADN son cambiados, ¿por qué? Por el entorno. La biología se cambia por el entorno, que es lo que se llama epigenética, ¿cierto? Entonces, esas partes ambientales inciden, es lo que dice la epigenética sobre esos fenotipos, sobre esos temas genéticos en nosotros mismos, ¿no? Entonces, ese es un descubrimiento maravilloso, porque antes nosotros decíamos, es genético, nada que hacer. Resulta que es genético también esa influencia del ambiente en nuestra biología. Conociendo eso, vamos a asegurarnos buenos ambientes, a crear buenos ambientes. Pero ¿cómo comienzo creando un buen ambiente? Comienzo por mí mismo. No es diciendo, usted me hace el mal ambiente, se va, usted también. No. Sé el cambio que tú quieres ver en tu ambiente, en tu grupo, en tu familia. Sin decir nada, sin decir, miren cómo voy a cambiar, sino empieza a hacer, sentir, pensar, hacer ese cambio. Y te vas a dar cuenta cómo en 3 meses, 6 meses, toda la realidad a tu alrededor está cambiando de manera positiva porque interiormente has hecho una elevación de frecuencia. Entonces, esa elevación de frecuencia te ha llevado a acceder a otras potencialidades del espacio cuántico por intermedio de tu cerebro, que es la interfase. Cuando accedes a esas nuevas potencialidades, ¿qué pasa? Accedes a nuevas realidades, para que lo tengas bien presente.
Bueno, la neurogénesis, este es ya un artículo, ahí está la referencia del artículo que dice que durante muchos años se ha creído que el cerebro humano es un artefacto que solo desarrolla entre los primeros años de vida y no es así. Ya hablamos de eso, quiere decir que las neuronas siguen creciendo, el cerebro se sigue desarrollando, desarrollando es, sigue estableciendo conexiones con nuevas potencialidades del espacio cuántico. Para mí eso es desarrollar el cerebro. ¿Qué es desarrollar un cerebro? Que es capaz con esa interfase poderosa que tenemos a nivel físico acceder a nuevas potencialidades en el espacio cuántico que no he experimentado nunca, ¿cierto? Entonces, eso permite la neurogénesis. ¿Cómo se hace? Haciendo cosas diferentes, teniendo nuevas sensaciones, nuevos desafíos, nuevas actividades, haciendo cosas diferentes a las que hago. Por eso es importante, ¿no? Uno y repite, sí, haz cosas diferentes, pero si yo me autoobservo, siempre estoy haciendo lo mismo, entonces voy a tener un compromiso en comenzar a desarrollar actividades diferentes a las que hago tradicionalmente, ¿cierto? En eso es muy importante la coherencia, ¿sí? Digamos que el estrés es un generador de incoherencia, es el mayor generador de incoherencia. Cuando hay estrés, se activan esos químicos en el cuerpo que, mejor dicho, miren, cuando hay estrés, entonces la serotonina, cuando hay estrés, el sistema nervioso parasimpático, que es el que nos permite descansar y dormir, se desactiva y solo estamos en modo simpático, es decir, el modo simpático es el que nos permite estar alerta, trabajar. Entonces, como estamos en ese modo simpático, estamos siempre generando mucha adrenalina. Entonces, cuando llega la noche, aunque descansemos y cerremos los ojos, no podemos, no descansamos porque estamos en modo simpático. No hemos llegado a modo parasimpático, que es donde descansa el cuerpo. Entonces seguimos generando adrenalina, ¿sí? La serotonina empieza a descender y a ser consumida por el cerebro de manera rápida porque necesita un componente, un neurotransmisor que le haga sentir ese bienestar, esa felicidad. Y como no lo encuentran en algún lado, se genera un proceso depresivo, ¿cierto? Que definitivamente después lo mejor para mí, por experiencia propia, es acudir a un especialista y medicarlo y tratarlo de manera adecuada porque un proceso depresivo profundo no se sale de él solamente teniendo fuerza de voluntad. Hay que tener el apoyo de un profesional, ¿cierto? Entonces, cuando generamos esa serotonina o esa actividad, o esa adrenalina, tampoco en la noche la melatonina, que es otro componente para dormir y descansar, no ingresa. Entonces sufrimos de insomnio, ¿cierto? O si se genera la melatonina, generamos mucho y al otro día en la mañana la serotonina, que es la que empieza a activarse cuando nos despertamos, como es tan poca, no se activa, entonces vivo todo el día con sueño, con letargo. Y en ese círculo vicioso tengo cuadros de ansiedad, depresión, pánico, bipolaridad, ¿cierto? Todo eso lo lleva el estrés y acuérdense que el estrés lo genera el entorno, lo que hay al lado, lo que yo pienso, siento. Entonces fíjense que tomando conciencia de esto podemos generar un nuevo ambiente para desarrollarnos, ¿cierto? Y cuando hay estrés, el modo es supervivencia. O peleo, o me escondo, o huyo. O sea, como el cerebro reptil. Ahí se activa el cerebro reptil. Y empezamos a caer en los niveles más bajos de realidades de frecuencia. Recuerdan que la más bajita es la vergüenza, después el temor, el odio, ¿cierto? La resignación. Entonces, eso es lo que produce ese estrés que genera ese cortisol tan fuerte. Entonces, nos lleva a ese sentimiento de incoherencia y es difícil evitarlo. O sea, no se soluciona con fuerza de voluntad, ténganlo presente. Que voy a poner de mi parte no se soluciona así, porque es un desequilibrio fisiológico ya a nivel del sistema nervioso. O sea, la interfase que nos comunica con esta realidad está afectada. Entonces hay que acudir a un profesional, a un psiquiatra, y van a ver lo fabuloso que es. Bueno, las enfermedades de incoherencia, digamos cardíaca, es la arritmia, por ejemplo, que significa un miedo profundo a perder o no tener el amor que necesito. Eso es una arritmia, ¿cierto? Es un grito como de socorro y de ayuda. La bradicardia, que es cuando el corazón late muy lento, ¿cierto? Es cuando hay muchas tristezas que pueden no ser reales, pero yo las creo en mi mente, que nadie me quiere, no quiero sufrir más. Entonces esa bradicardia es como el corazón empieza más lento, como diciendo yo quiero ya desencarnarme, no quiero más.
Y la taquicardia es lo contrario, ¿cierto? Cuando estoy llevado por la angustia, por el miedo, el estrés crónico, el esfuerzo mental, entonces el corazón acelerado, entonces es eso. El infarto, pues, es cuando ya es demasiado enfoque en los temas materiales, en el estatus social, en pertenecer a un grupo, en el que dirán, ¿cierto? Pierdo la forma básica de vivir, que es disfrutar un paisaje, un vaso con agua. Entonces siempre tiene que el disfrute ser vacaciones en no sé dónde o si no me siento mal. Bueno, entonces todas esas situaciones de baja vibración generan incoherencia y generan un infarto. Las trombosis es cuando algo en mi vida me impide amar libremente. Tengo amor, enfado, resentimiento, algo que pasó en mi niñez. Entonces, la trombosis, que es que hay coágulos, es decir, no fluyo, no puedo fluir, no puedo, genero coágulos en mi cuerpo, entonces me afecto. Y la hipertensión es cuando reprimo las emociones, ¿no? Cuando no expreso lo que siento. Entonces, esto es importante también. No es decir, ay, yo soy tan espiritual, entonces no digo nada, no me desespero, no, al contrario. Bueno, aquí yo soy espiritual y digo, esto no me gustó, ¿saben qué? Ya no me frieguen más, pero lo expreso totalmente porque eso hay que expresarlo. La diferencia con un espiritual o un camino no espiritual es que el espiritual en el momento se da cuenta de lo que sintió, observa su emoción y la trasciende. El que no está en ese camino pues se queda con eso y sigue guardando y guardando el rencor mucho y mucho tiempo, ¿no? Entonces, estas son las enfermedades de incoherencia. La ansiedad, ya les conté cómo se genera la ansiedad, ¿cierto? La alergia a los gatos, ¿cierto? No puedo enlazar mi mundo material con mi mundo espiritual. Entonces, generalmente una persona con alergia a los gatos solo está en este mundo material y es muy difícil para esa persona enlazarse con el mundo espiritual, ¿sí? Así pertenezca al grupo, sea como sea. Ese significado de alergia a los gatos es que no puedo enlazar con ese mundo espiritual. La alergia a los frutos del mar, entonces frustración de vidas pasadas, ¿cierto? Donde fui engañado. Bueno, y así hay muchas alergias que tienen un componente de incoherencia. El colesterol alto es no me cuido, he perdido la alegría de vivir, ¿cierto? Si hay alguien a quien amaba o ya no tengo a quien amar, entonces genero como esa manifestación. Fíjense que las enfermedades es solo ya la manifestación de la etapa final de esos estados de incoherencia. La diabetes es tristeza interior, desvalorización, ¿cierto? Y los problemas de tiroides son problemas, exceso de mucho orgullo, ¿no? Yo soy el duro, siempre tengo la razón. Eso desgasta bastante, entonces hay situaciones de hipotiroidismo. Esos son unos ejemplos para que ustedes los tengan presentes y empecemos a trabajar en acceder a nuevas realidades en el espacio cuántico. Recuerda que el 95% de los pensamientos que yo tengo no me pertenecen, son de los que flotan en este espacio, ¿no? Y uno siempre se encuentra con las personas que tienen el mismo pensamiento por sincronicidad y sintonía. Si yo vivo pensando que la situación del país es muy mala y muy terrible, siempre voy a encontrar personas que piensan lo mismo por sintonía y sincronicidad. Y voy a verme afectado por pensamientos que vienen de afuera. Cuando yo digo porque estoy pensando esto es un pensamiento externo. Y de los 60.000 pensamientos que tengo al día, imagínense, el 95% no son míos. Entonces, el desafío es de manera voluntaria, sostenida y dirigida, es ser consciente de mis propios pensamientos, ¿cierto? Y recuerden algo fundamental que he repetido mucho. El cerebro no distingue la realidad de la virtualidad. Es decir, cuando yo traigo a colación que eso es muy común, ¿no? Ah, pero espere, les cuento ese accidente que tuve o ese mal momento que viví hace 20 años y me lo sé con pelos y señales, detalles y lo traigo y lo pongo sobre la mesa con esa emoción y esa felicidad rara, entre comillas, felicidad de revivirlo, para el cerebro es como si lo volviera a vivir. Se genera llanto, se vuelve a generar angustia. Entonces, no estoy diciendo que no se recuerde para tenerlo como experiencia, pero es diferente. Mira, a mí me pasó esto, entonces para tu experiencia ten presente eso. A decir, no, venga, le cuento en detalle qué fue lo que me pasó, casi me muero, cómo me morí, cómo me robaron y después me llevaron a no sé dónde. Y yo veo a las personas cuando expresan eso como con una emoción contando ese sentimiento negativo, pero no hacen lo mismo con lo positivo, ¿no? Hagan el ejercicio un día,
hagan el mismo ejercicio de recordar, pero lo positivo. Uy, voy a contarte esa vez que estuve por allá en las pirámides de Egipto, fue maravilloso. Yo nunca, pocas veces he visto una charla de esas, ¿no? Siempre veo desde de lo malo, de lo que pasó, de cómo lo dejó, de lo que hizo, de lo que falló, pero nunca veo una remembranza, una recordación de esos momentos maravillosos. Entonces hay que aprender a recordar esos momentos maravillosos también. Y no traer a colación esos del pasado que ya no están, porque el cerebro no diferencia lo virtual de lo real. Entonces cuando yo pienso algo, desde la emoción bonita, para el cerebro eso es real. Y seguramente sintoniza con esas potencialidades en el espacio cuántico donde eso se hace realidad y lo puedo manifestar ya. Pero cuando me dejo llevar a eso, a esa emoción del pasado, de castigarme, de que cómo he sido un duro, cómo he sufrido yo, simplemente estoy accediendo siempre a esas potencialidades del espacio cuántico donde siempre he estado, que no son las más positivas, ¿cierto? Y al siguiente día mantengo el 90% de mis pensamientos, es decir, no cambian mucho, siempre siguen los mismos. Por eso es que es importante hacer cosas diferentes, tener nuevas emociones y nuevas experiencias para poder dar nuevo enfoque. Einstein hablaba de que la locura del hombre se centra en querer tener resultados diferentes haciendo siempre lo mismo, ya lo hablamos. O sea, ese es el fundamento del espacio cuántico. Para mí esta es la frase de Einstein que dice, accede al espacio cuántico. La locura es acceder al espacio cuántico pretendiendo hacer lo mismo, ¿no? Entonces hay que hacer cosas diferentes. Hay que salir de la zona de confort, hay que aprender cada día, hay que arriesgarse, ¿cierto? Y lo más importante es ponerlo en práctica. No basta con que aprendí eso. Y cuando ustedes lo pongan en práctica, realmente cuando llegue una noche oscura del alma, van a decir qué difícil es ponerlo en práctica. Pero pónganlo 10 minutos. Yo se lo digo por experiencia. Y después ustedes se van a dar cuenta que sí funciona. ¿Sí? Y van a empezar a tener una calma especial en medio de la tormenta, que es lo que hace la diferencia. Entonces, pónganlo en práctica. Eso es fundamental, ¿sí? Póngalo en práctica. Bueno, esta foto es del HeartMath Institute en California, en los Estados Unidos, que habla de algo que ya hemos mencionado, que es la coherencia entre cerebro y corazón. O sea, realmente quien trae la coherencia es el corazón, es la coherencia cardíaca. Todos pensamos que la mayor influencia es del cerebro, no. El campo más grande es el del corazón, 5000 veces más fuerte que el cerebro. Entonces, para acceder al espacio cuántico, voy a cambiar mi percepción. En lugar de decir ahora, piense, piense, voy a decir primero, sienta, sienta. Cuando ustedes primero sientan, sientan, automáticamente hay una generación de coherencia con el cerebro y hay una generación de coherencia que permite acceder a nuevas potencialidades positivas en el espacio cuántico y hacer la realidad aquí y ahora, en este momento. Entonces, por favor, ténganlo muy, pero muy presente y pónganlo en práctica en este camino, ¿cierto? Entonces, ese salto cuántico, ¿cómo se da? Siempre es instantáneo, ¿sí? Si es un cambio de personalidad, eso se demora mucho, trascender el ego se demora mucho, activar el subconsciente se demora mucho. Para todo esto hay técnicas, ¿no? Mantener pensamiento, emoción, estado de ser se demora mucho, pero la salida, si la quieres aquí y ahora, que es un salto cuántico en este momento, es acudir a ese espacio. ¿Con qué? Con lo que estamos viendo en este video y vamos a ver en las siguientes sesiones. Entonces, apréndete eso. Si estás practicando algo, pues sigue haciéndolo. Si estás practicando el ego, practicando una frase empoderadora, sigue haciéndola. No estoy diciendo que no la hagas, pero ten presente que siempre acceder a unas nuevas potencialidades del espacio cuántico manifiesta las cosas de manera inmediata y no hay que esperar ningún tiempo. ¿Ok? Y bueno, la herramienta del espacio cuántico, ¿cómo es? Pensar. Siempre es visualización creativa. Entonces, en lugar de ir pensando cosas malas, voy visualizando ese mejor futuro, voluntario, sostenido y dirigido. En lugar de, si voy en el bus, de pensar cosas de baja vibración, me enfoco en pensar eso, en hacer.
¿qué hay que hacer para generar esas nuevas sincronicidades, nuevas amistades, nuevos escenarios? Lo hago porque soy coherente con lo que estoy pensando. Y en ser, expreso eso en el mundo, en mi manera de comportarme, ¿cierto? Y vivo ese sentimiento ya asumiendo que ese objetivo está cumplido. Entonces, soy coherente entre lo que pienso, siento, digo y hago, ¿ok? Son herramientas fundamentales de ese espacio cuántico que los invito a que pongamos en práctica. Vamos a terminar, nos quedan aquí 5 minuticos con un ejercicio muy sencillo. Entonces vamos a cerrar los ojos y vamos a empezar a respirar profundo como siempre, sintiendo mi respiración, tomando conciencia de la forma de respirar. Entre más respires profundamente, mucho mejor. Y voy a ir a ese evento, a esa situación del pasado, donde me sentí muy contento, muy alegre. Pudo ser un viaje, un compartir con alguien. Me voy a ubicar en esa realidad. Y voy a sentir esa conexión, esa felicidad de ese momento. Esa tranquilidad que sentía siempre respirando. Y voy a permitir que esa paz de ese momento que estoy remembrando aquí y ahora se instale en este momento. Respirando simplemente lo que estoy accediendo es a ese espacio cuántico donde está esa potencialidad. Siento esa alegría, siento esa conexión, siento esa paz, esa felicidad, esa armonía en la relación con los demás, esa tranquilidad y respiro. Y me mantengo ahí respirando profundo y permitiendo que esa sensación de plenitud recorra mi cuerpo físico, se instale en mi mente y se instale en todos los niveles dimensionales donde estoy presente. Disfruto de su realización. Siempre respirando muy profundo. La respiración es la clave fundamental de todo. Y así respirando muy profundo, muy profundo. Siento una conexión nueva, diferente, con ese espacio cuántico de todas las posibilidades. Estoy neutral. Me autoobservo en la neutralidad, en la coherencia. Y estoy generando la emoción desde el campo de mi corazón, recordando, remembrando ese evento maravilloso. Recuerda que para el cerebro lo virtual es igual a lo real, entonces para el cerebro estoy trayendo ese maravilloso momento aquí y ahora. Y estoy accediendo a esas zonas del espacio cuántico. Respiro profundo, toma conciencia de mi cuerpo, del lugar donde estoy. Pongo un sentimiento de agradecimiento en mi corazón. Y bueno, te mando un abrazo especial. Nos veremos en el segundo capítulo de Espacio Cuántico para que aprendamos entre todos
a cómo acceder de manera fácil y natural al campo de todas las posibilidades. Un abrazo de amor profundo para ti, muchas bendiciones y gracias por estar acá. Apóyame suscribiéndote a mi canal, mencionándoselo a tus amigos y conocidos si te gusta esta información. Un abrazo grande y muchas bendiciones para ti. Ha sido un honor haberte podido servir el día de hoy. Muchas gracias.